Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Es la teología de San Lucas. No nos olvidemos que Lucas nos presenta el Evangelio como un primer tomo, la vida de Jesús, sus enseñanzas, propuesta del Evangelio. Y luego tenemos el segundo tomo, que sería Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el accionar ya del Espíritu Santo. Por eso el centro de toda la teología de Hechos de los Apóstoles es el accionar del Espíritu Santo. Y Lucas, y se van a dar cuenta que el accionar, el que dirige la historia, siempre va a ser el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lucas había dividido su teología en tres momentos importantes de la revelación de Dios. Dios Padre, que se revela él mismo todo el Antiguo Testamento. Dios Hijo, que redime, que salva después de la caída del hombre y de hacer toda una historia de salvación. La encarnación, el Hijo de Dios, Dios mismo que entra en nuestra historia, la forma como se manifiesta. Y luego la promesa que el mismo Hijo dice, bueno, ya ayuda, pero anga outa vende a tebe, peñan de yara tu marangatu, es decir, le vamos a enviar al Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, así como nosotros entendemos el personare. Persona quiere decir manifestarse, una manera de sonar, una manera de hacerse sentir. Angañan de ya veina. Hechos de los Apóstoles, el accionar del Espíritu Santo que había sido, se realiza por medio de nosotros. Qué hermoso que es esto cuando uno lo entiende bien. Pues yo ya entender con ambas yo soy agnóstico, yo soy ateo. Mira cuando existiría hoy, sino que hay cambio nomás, ¿verdad? O sea, anda ya hoy. Ya ponga la catequesis, ya ponga la reflexión, pero ya ponga la reflexión o alea. Ani la pecha ante de sentimiento, me gusta, no me gusta, sentí o no sentí. Shemo pinimana, shemo pinimbay. Ve andas ahí religión. Religión quiere decir religarte. Ei que vende bupe, ei qua eñamindu uja, ei qua amaba veñan de yarane non debe, jamaban de. Porque al final de cuentas, la Biblia, queridos hermanos, lo único o la única pregunta que tenemos para la Biblia y la única respuesta que te da la Biblia en estos 73 libros que tenemos es ¿quién es el hombre? Es decir, ¿quién soy yo? O vea, dice religarte a tu esencia. Entonces eso quiere decir religión, queridos hermanos.
Religión quiere decir que nosotros sabemos quiénes somos. Y cuando nosotros sabemos quiénes somos, que somos Adán, que somos en síntesis Yaguar Gaireía lleva. Entonces desde ahí vienen todas las otras consecuencias. Entonces si yo soy Adán, si yo soy polvo, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, que soy limitado. Entonces desde ahí comienzo y reflexiono. Bueno, y entonces, si yo soy limitado, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Quién me ha creado? ¿Por qué yo vine al mundo? Y ahí ya comienzan las otras preguntas, pero consecuencia de una sola pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y la palabra de Dios nos va a indicar y nos va a decir, Génesis 1:26, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos criaturas del Señor que compartimos su inteligencia, su libertad, su voluntad y la capacidad de amar, los 4 elementos esenciales y fundamentales en la vida de todo hombre, de toda persona. Bueno, y desde ahí vamos a entenderlo muy bien, y desde ahí entonces tenemos que fortalecernos y enriquecernos, queridos hermanos. Si eso nosotros comprendemos, si eso nosotros sabemos, ciertamente que vamos a hacer un camino magnífico, un camino de salvación, un camino que a nosotros mismos, ¿verdad?, nos va a exigir cada vez más. Bueno, sigamos un poquitito, queridos amigos, queridos hermanos, pensando en lo esencial y en lo fundamental de la vida de todo cristiano. Estábamos leyendo a los Hechos de los Apóstoles, es decir, a San Lucas en este segundo tomo, desde el capítulo 3. Y encontramos este segundo discurso de Pedro. Él ya está haciendo un discurso, ¿verdad?, a toda esa comunidad reunida en ese momento, que vienen y que se sorprenden y dicen, y llegó ya poco milagro, cuando ella picó la Bogotá, este paralítico, un paralítico de nacimiento, un paralítico que siempre se sentaba aquí a esperar y a pedir limosna. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Estas palabritas para nosotros son esenciales y fundamentales para entender la vida cristiana, porque esto se está ofreciendo y se le está dando a la vida cristiana. Dar a la vida cristiana significa que nosotros entendemos y sabemos el regalo de Dios que se nos ofrece y que se nos regala. La vida del cristiano quiere decir, queridos hermanos, que es curar a los que están enfermos, curar a los paralíticos, curar a aquellos que no están caminando y que no están siguiendo al Señor. Esos que se volvieron gnósticos, esos que se volvieron ateos. Todo esto es guau, ¿verdad? Porque eso es ignorancia nomás luego. Porque la misma palabra griega, agnóstico, de aquí viene. Muchos se declaran agnósticos y no saben lo que significa la palabra agnóstico. En griego, si vamos a traducir el griego, quiere decir taúyo, shetaú. Upea dice la agnóstico. Es ausencia. Gnus quiere decir conocimiento. Shetaú quiere decir yo no conozco, me siento ignorante, soy ignorante. Eso es lo que quiere decir agnóstico, agnus, ¿verdad? De la mente, del pensamiento, de la capacidad de un encuentro con Dios. Agnóstico. Y entonces por eso es tan importante que nosotros entonces, es decir, conocer, buscar, preguntarnos, ir verdaderamente detrás de lo esencial y fundamental y responder a esa pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Volvemos enseguida con Oañan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la madrugada del 19 de agosto, la policía del gobierno de Daniel Ortega entró en el Palacio Episcopal de Matagalpa y arrestó al obispo Monseñor Rolando Álvarez y a los sacerdotes que le acompañaban. Sufría acoso desde mayo y llevaba 2 semanas detenido arbitrariamente sin poder salir de su residencia. Se han llevado a todo, excepto han dejado a un sacerdote, como dije. El padre Rafael Bermúdez es un sacerdote nicaragüense exiliado en California desde 2018, cuando comenzó la represión contra la Iglesia. Sus amigos en el país le han despertado de madrugada con una llamada para informarle de lo que sucedía en su tierra. Cuenta que la Iglesia es la única institución que se le resiste al matrimonio Ortega-Murillo.
Recuerde que la iglesia es el único poder que les hace falta a ellos tener control y ese es el propósito. La persecución a la Iglesia se ha intensificado desde mayo. Primero el gobierno intimidó a Rolando Álvarez, después expulsó del país a las Hermanas Misioneras de la Caridad, cerró radios y televisiones católicas y ahora ya hay 9 sacerdotes encarcelados. El padre Rafael dice que Ortega no les permite ni siquiera atender a los necesitados. Cumplir la iglesia con la obra de misericordia es un delito porque como no son ellos los que lo están haciendo. Por su parte, los vecinos de Nicaragua se han pronunciado sobre estos arrestos, como el arzobispado de Panamá. En un comunicado condenan los hechos aberrantes que rodean esta detención. Consideran que son motivo de alarma y dolor en toda la Iglesia latinoamericana. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, envió un telegrama en nombre del Papa a Tahuadro II, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa copta. En su mensaje, Francisco se muestra profundamente apenado al conocer el incendio de la iglesia de Abu Sefein en Giza. Entre los 35 muertos hay niños y un obispo. Según el Ministerio del Interior del país, el incendio comenzó a causa de un fallo eléctrico. Las llamas bloquearon la salida, se produjo una estampida y las muertes se produjeron por intoxicación al inhalar humo. Por su parte, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi envió por Twitter sus condolencias a las víctimas. La ciudad de Giza celebrará un funeral el domingo por todos los fallecidos. Con motivo del 43º Encuentro para la Amistad entre los Pueblos, también conocido como Encuentro de Rímini, el Papa Francisco envió un mensaje firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, al obispo de Rímini. En él, el Papa destacó la importancia de cuidarse unos a otros y de fomentar una cultura de la pasión incondicional en el mundo actual. El Papa Francisco ha dicho en repetidas ocasiones que la ruptura del mundo actual se basa en la creencia de que no hay posibilidad de redención. Subraya que el hombre no puede dar fruto por sí mismo, sino a través de la amistad y la fraternidad. El Encuentro por la Amistad entre los Pueblos se fundó en 1980 con el objetivo de reunir a personas de diferentes credos y culturas en un lugar de amistad y paz. El Encuentro de Rímini de este año se celebra del 20 al 25 de agosto. Su lema es «Una pasión por el hombre». Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes.
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nosotros nos encontramos aquí reflexionando sobre la palabra del Señor. Nosotros estamos haciendo todo este camino, queridos amigos, en que encontramos la fuerza y el Espíritu del Señor que nos anima, que nos fortalece. Estamos con Hechos de los Apóstoles, segundo tomo del libro de San Lucas. Y estamos con el discurso de Pedro, ya es el segundo que él está realizando. El primero fue después de la venida de Pentecostés. El segundo que se realiza es después del milagro que Pedro y Juan realizan con este paralítico. Anterobetea lleva Ouibay. Al ver esto, que venían todos, ¿verdad? Corrió la multitud hacia Pedro y hacia Juan, que estaban en el pórtico de Salomón. Esto también es tan lindo, ¿verdad? El pórtico de Salomón. Salomón, que siempre representó la sabiduría. Esta es la nueva sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría del cristiano? ¿Qué sabiduría es esta? Qué interesante. Yo recuerdo una hermosa música en portugués, ¿verdad? Que justamente decía, ¿qué sabiduría es esta? Que vem do meu povo, el Espíritu Santo, que agisce de nuevo. Entonces, quiere decir que es la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Que actúa en nosotros. Es la fuerza del Espíritu, entonces, que llega a lo más profundo del corazón. Entonces, todo el pueblo, ¿verdad? Que va, que busca, que quiere entender, que quiere saber. Sin embargo, el cristiano es capaz, ¿verdad? De hacer caminar al paralítico. El cristiano es capaz, entonces, queridos hermanos, de levantar a ese hermano que necesita y que está en el error, que va detrás de las sectas, que va detrás de tantas cosas equivocadas, va detrás de la macumba, va detrás del tarot, va detrás de cualquier cosa que te tiran las cartas. Viste que el hombre de por sí tiene ese deseo, parece, de conocer lo que hay más allá. Ese es el aspecto trascendental del hombre. Y ande ya se cae en la bella esencia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero la propuesta es la propuesta de Dios. Y esta es la propuesta de la revelación, ¿verdad? Que nos trae el Evangelio. Y aquí nos trae San Lucas a través de Hechos de los Apóstoles. Ustedes cristianos tienen que ser capaces. La primera pichacuera. Porque estando y porque nadie les predica, ¿se acuerdan? También cuando se encuentran, qué lindo esto con Pablo, ¿verdad? Y le dice, ustedes ya han recibido el Espíritu Santo, ustedes conocen, ese picorero y cuatro, ese pico de Iriore. También en ese encuentro de Felipe con el eunuco cuando van caminando,
y entiendes lo que tú estás leyendo, y justamente aquí en Hechos de los Apóstoles se dan cuenta que la sintonía es la misma, es decir, la comunidad, somos nosotros, es el cristiano que tiene que dar ese paso y que tiene que ayudar al otro para que pueda entender la palabra de Dios, para que pueda comprender, porque hay muchos falsos profetas. Hay muchos que utilizan, y la misma palabra de Dios nos dice eso. Ya San Mateo insistía en ese aspecto, y todos los evangelios también, ¿verdad? Surgirán, vendrán falsos profetas, venden botabicetas, estaban en la ata ella lleva, estaban en la año botabicada. ¿Y por qué? Porque nos falta enseñanza, nos falta catequesis, nos falta este deseo del corazón de seguir verdaderamente a Jesucristo y de conocer. Y esa es la catequesis. Catequesis, catejeo, resonancia, entender, saber. Moho en la cureye kutuya de Hayaina. Pe curere y kutujanguare yucajangua. Da, y fácil pa. Entonces hay que conocer la vida cristiana. Hay que conocer qué es lo que verdaderamente el Señor nos pide. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo.
¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 3 del versículo 11 en adelante, el segundo discurso de Pedro. El pueblo, lleno de asombro, corrió hacia Pedro y Juan, que estaban en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón significa la sabiduría. Pedro y Juan que se encuentran ahí significa esta nueva sabiduría, la nueva propuesta. Va epa peñan de yara y cuañan de jamba epa peñan de yara o eruba e cueñan de epe ita irarubive, que es Jesucristo que muere en la cruz, pasión, muerte y resurrección. Acoan ella baite peñan de corazón peñan de ñame. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, ñemontilla be Pedro, mabiose, baigola me peñea. Israelitas, ¿de qué ustedes se asombran? ¿De qué ustedes se asombran? Vaigopea, la beyupa, con la orera becueni. ¿Por qué ustedes nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. Va epicopea. Ustedes piensan que somos nosotros. Nosotros somos igualitos que ustedes. Nosotros somos hombres de piel y hueso. Peixa aguanta ahí ni gore. Orendo ya puyube. Amalo ya puyube entonces. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús. Qué lindo y qué hermoso esto. Enseguida, queridos hermanos, Pedro y Juan, ¿verdad? Se conectan, entran en una conexión directa. ¿Con quién? Y con el Antiguo Testamento. Es decir, que todo lo que estuvimos haciendo en el Antiguo Testamento, todo lo que el pueblo de Israel fue haciendo en el Antiguo Testamento, todo lo que significa la historia de la salvación nos lleva aquí a la realización plena de lo que nosotros estábamos esperando. Peare con la ñandella es añambojera, cumplimiento, oñe cumplí. Peñan de yara je iba ekue peñan de yara y cuame eva ekue con anga ñandella huerecoa con anga hoy cojina lleva. Y utiliza luego la frase del Antiguo Testamento que es muy buena, que es esencial. El Dios de Abraham, el Dios de Abraham. Quiere decir que desde este momento, cuando ellos pronuncian esto, el Dios de Abraham, les llama, ¿verdad?, a todo judío y también nos llama a todos nosotros que hacemos historia de la salvación de entender. Jamás la Abraham, ahí está, la incógnita. Quiere decir que nosotros tenemos que saber quién es Abraham, qué es lo que Abraham nos está diciendo, hacia dónde está apuntando, ¿verdad? Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los patriarcas, los tres, ¿verdad? Comienza por Abraham la promesa, deja tu tierra, vete a aquella que yo te mostraré, de ti haré una gran descendencia, de tu descendencia nacerá la monarquía, nacerán reyes, ¿verdad? O sea, son las tres promesas esenciales y fundamentales que encontramos en este caminar del pueblo de Dios. Luego con Isaac,
el hijo de la sonrisa, el hijo de la carcajada, el hijo de la alegría, como resultado, como consecuencia de una hospitalidad, de una generosidad, del premio de parte de Dios para una apertura del corazón, así como la que tiene Abraham, capítulo 18 del Génesis. Es decir, aquí con este discurso y con esta primera frase ya del versículo 13, el autor sagrado, Lucas, en este caso Hechos de los Apóstoles, ya nos está haciendo una síntesis y nos está diciendo que se ha cumplido todo lo que Dios había prometido. Vaigola pellepo vete orejina y Pedro y Juan. Vae orebigo pearo ya por ahí, orendoro ya poyupe. Orero ñemoi peñan de yarapope. Queremos cumplir la voluntad de Dios, queremos entender lo que Dios nos quiere decir. Es una forma directa de evangelización. Pedro y Juan con esto le está diciendo, ¿verdad?, al pueblo. Ñahendú que peñan de yarañe. Ñahendú que peñan de yara yerurea ñande. Ñahendú que peñan de yara ko anga yepa moya peñan de pope. Na abe cuan eñande iñande. Y entonces comenzamos a mirar. Veamos entonces quién es Abraham para nosotros. ¿Cuál es el cumplimiento que tiene Abraham para con Dios? O mejor dicho, ¿cuál es el camino que va realizando Abraham para encontrarse verdaderamente con el Señor y poder responder a su propuesta? Porque ya de Yara como yo, ¿verdad?, con estas famosas 3 propuestas. El dejar la tierra y yo te daré una tierra que emana leche y miel. Amétande. Pero upearán de despojarse. Upearán es llana, upearán yuana, are penar, voluntad de Dios. Tercero, entonces habla de Isaac. La misma cosa, ¿verdad? Cuando está hablando de Isaac, el hijo de la alegría, el hijo de la servicialidad, de la hospitalidad, capítulo 18 del Génesis, consecuencia de esto. ¿Cómo yo seré madre? ¿Verdad? Aquí Sarai, pero luego justamente es la que engendra y cuando viene después ya será Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la bendición. Y luego ya viene Jacob. Y Jacob sabemos que él, el que luchó contra Dios, el que venció a Dios, así luego dice, ¿verdad?, la lucha con el ángel. Jacob, que ahora es Israel, el Señor que le cambia su nombre, así como le había cambiado también a Abraham. ¿Se acuerdan que él al comienzo, capítulo 12, se llama Abram? Capítulo 17, versículo 6, desde ahora te llamarás, ¿verdad?, Abraham. Capítulo 17, el 5 y el 6, sobre todo porque desde ahí, de esta descendencia nacerán también reyes. Y luego el Dios de nuestros padres glorificó a su servidor Jesús. Glorificó quiere decir que aquí se ha realizado y se ha planificado nada más y nada menos que la historia de la salvación. Esto quiere decir que aquí hubo encarnación. Nada bien. Peñan de Yara o hoy que veñan de Pupe, hoy que veñan de Putepe, y nos muestra ahora este camino de salvación. Yo estoy aquí en medio de ustedes. Yo les traigo la redención, yo les traigo la salvación. Y lastimosamente es un Jesús a quien ustedes se entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Queridos amigos, aquí también encontramos toda una historia nuestra. Esta es la historia de la salvación, y la historia de la salvación siempre es una historia de triunfos, de alegría, pero también es una historia de fracasos. Y algunas veces nos hundimos en el lodo. Es ahí donde aparece nuestro Adamá, nuestra limitación, nuestra poquedad, nuestro polvo, ¿verdad? Es ahí donde aparece, queridos hermanos, Ayayeyaguaye. Este Jesús, ¿verdad?, a quien ustedes entregaron, nos hace recordar en esta historia, Pedro, que somos nosotros los responsables entonces de hacer presente al Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra patria. Ustedes le entregaron, vengo la peyuca, vengo la perrenegada de él ante Pilato,
ustedes. El ustedes se insiste mucho y se subraya mucho con Lucas en el Hechos de los Apóstoles, porque Hechos de los Apóstoles siempre va a insistir sobre la comunidad. En la comunidad, el reino de Dios lo tenemos que construir nosotros, y por eso nos está diciendo, son ustedes. Ustedes son los responsables y ustedes le entregan a Jesús. Ustedes son los que reniegan de Él delante de Pilato. No pensemos más y no tiremos toda la carga sobre otros, sino que miremos y entendamos que los responsables en este camino de vida somos nosotros, queridos hermanos. Y cuando nosotros entendemos que somos los que apuntan, ¿verdad?, a la vida de Dios, apuntan a esa vida certera que el Señor nos regala, ciertamente que vamos a hacer camino también de triunfo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy en este día 24 de agosto celebramos a este gran apóstol, San Bartolomé,
uno de los primeros que estuvo con Jesús codo a codo, escuchando a Jesús, en este camino, en este descubrir la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de la revelación hecha carne, Jesús de Nazaret. Leemos del Apocalipsis, capítulo 21, 9 al 14. Serás esposa del Cordero. El ángel me habló así: ven que te enseñaré la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El número 12 significa plenitud. Y este es el múltiplo famoso, ¿verdad? O la multiplicación que hacemos nosotros. 3 puertas hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia el este, 3 hacia el oeste. 3 por 4, 12 quiere decir la plenitud, lo perfecto, lo todo, queridos amigos. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Ahí el número reínte lleva el número cabalístico, sino que sobre todo el significado que nos compromete a nosotros a buscar un camino de perfección. En construir esta nueva Jerusalén. Peñandene tan ojina la nueva Jerusalén. Peñandero gapun ojina la nueva Jerusalén. Peñandere coego ojina la nueva Jerusalén. Donde los apóstoles, dice aquí, son los que han seguido, son los que pusieron en práctica después de haber escuchado al Señor y después de haber hecho un discipulado. Porque eso significa ser apóstol, hacer, comunicar, transmitir el Evangelio de Dios a los demás. Y que la bendición de Dios hoy por San Bartolomé descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos
que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular, y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. En este momento, versículo 13, Lucas nos presenta y nos hace la síntesis. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos miran tanto así? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no hicimos nada especial. Es Dios, ¿verdad?, el que ha realizado y que sigue realizando. ¿Y cómo se manifiesta? Y se manifiesta en nosotros, en la comunidad. Pero siempre será el Dios de Abraham, será el Dios de Isaac, será el Dios de Jacob. Son ellos, queridos hermanos, los que actúan. O mejor dicho, en la persona de ellos, en la persona de estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, somos nosotros ahora quienes debemos o deberíamos actuar. La responsabilidad cae sobre nosotros. Cuando hay ñandema la yei pecuita lleva coñandere cobe, ñandema la yei pecuita lleva coñane comunidad rape, añandema ante la yeyapota, peñan de yara y potá. Peñan de yeyaposea como reino de Dios, ñandema ante yeyapota. Hamba ese ñande yeyapota, yei cuaramba epa peñan de yara o yerure añande. El Dios de nuestros padres glorificó a su servidor, Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él ante Pilato. Ustedes lo han entregado, le entregaron a Pilato. Peme ellos, peyucapeape, doro y cuaseyuí baebe. ¿Por qué? Y porque nos metía el dedo en la llaga. Yande huero sapucay, añade moshin o alleva, anda ya posei, peñan de yara o yerureva y peñan de la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios siempre es tan actual, ¿verdad? Porque siempre nos sigue llamando la atención y nos sigue diciendo, bueno, bateco vagina, peyapo vagina, anda peyapoy vagina, peyepitazo vagina, anda peyepitazoy. Ustedes han renegado de él delante de Pilato, ¿se dan cuenta? Cuando Pilato le encuentra a Jesús, pero qué mal ha hecho este hombre, no hizo nada. Es una cuestión de ustedes, religión, que venga, que no vea, que venga o que no venga el Mesías, que él se considere el Mesías. Pero anda ahí de nuestro orden, aquí no pasa nada. Nosotros aquí tenemos nuestros soldados, tenemos nuestro ejército, estamos muy bien, estamos entendiendo y estamos mirando, a ver, cómo se van sucediendo los hechos. Pero yo no tengo nada que perder y nada que ganar. A pesar de que cuando el Sanedrín le dice a Pilato, ¿sabes qué, Pilato? Si tú no le crucificas, no le matas, no le haces desaparecer a este hombre que a nosotros en realidad nos está molestando, tú no eres amigo del César. Porque todo aquel que deja estar las cosas porque aparece un Mesías
que dice que viene para liberar a Israel del poder de los romanos, entonces evidentemente que no es amigo del César. Y aquí por eso podemos entender muy bien que el Sanedrín en realidad lo que está procurando más bien es su zoquete. Lo que está buscando es más bien lo que a él le convenga. ¿Por qué? Porque cuando el Sanedrín comienza a apretar un poco más y le dice eso, tú no eres amigo del César, entonces ahí él tiene miedo. Porque Lucas y todos los otros evangelistas nos presentan y nos dicen que el Sanedrín, para apretarlo, entonces dice que tú no eres amigo del César, porque entonces se le iba a destituir de su cargo. Imagínense que venga una queja al César, y el César no es que tenía muchas pulgas, ¿verdad? Y entonces dice, ¿qué cosa? No, no puede ser, me está creando problemas. Y además ya hay alguien ahí que está apareciendo como Mesías, como un guerrero que va a pelear contra nosotros, que nos van a expulsar de esa zona de mi imperio. Entonces, nos de orden. Eso es lo que iba a pasar con Pilato. Entonces a Pilato en ese momento le convenía. Por una parte se lava las manos como diciendo, bueno, yo soy inocente de esta sangre, pero yo tengo que cuidar mi puestito, tengo que cuidar mi sillón. Entonces, esa es la enseñanza verdaderamente con respecto a Pilato, ¿verdad? Pilato que se lava las manos, en realidad nos está diciendo a nosotros el no ser capaces de ser el famoso testigo, el martirio. ¿Por qué? Y porque voy detrás de mi zoquete, porque voy detrás de lo que a mí me conviene. Incluso en nuestra modernidad, y sobre todo en el 1500, ¿verdad? Cuando nace el famoso Maquiavelo, este filósofo, ¿verdad? Entonces dice que los medios son justificados tranquilamente por el fin. Es decir, el fin que nosotros queremos justifica cualquier medio. Mi fin es quedarme en mi puestito, dice Pilato, y entonces no interesa el medio. Y entonces les entregó para que sea crucificado, dice, ¿verdad?, el Evangelio. Qué lindo que es mirar y entender, queridos hermanos, que cuando encontramos aquí es un elemento de vida. Esto que nosotros estamos encontrando es de la vida de todo cristiano, la vida de cada día, la vida de todos los días. ¿Cuántas veces crucificamos a nuestros hermanos? No me interesa el medio con tal de que yo llegue a mi fin. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.